Bienvenidos a Días en la cocina de todos ustedes. Pues hoy toca día de cafecito. Así es, amigos, hoy es día de cafecito. ¿Y pues de qué vamos a hablar? Pues de esto, lógicamente, del cafecito. Les traigo una información que créanme que les va a encantar, les va a gustar. Y si tú quieres aprender a utilizar diferentes utensilios para hacer tu café y disfrutarlo en todas sus dimensiones, pues quédate a la información de este video. Me encuentras en mis redes sociales, Instagram, Pinterest y Facebook como Días en la Cocina. Pues bien, amigos, sin más, vámonos al cafecito. Cuenta la leyenda que el ingeniero Alfonso Vialetti tuvo la idea al ver cómo su esposa lavaba la ropa con un caldero, ya que el agua donde hacía hervir agua con jabón ascendía por un tubo y volvía a descender sobre la colada. La cafetera italiana, también conocida como moka, es bastante sencilla. Solo debes llenar el filtro completamente con café molido tipo expreso y colocar agua en el depósito inferior sin que ésta llegue a rebasar la válvula. Luego arma la cafetera colocando cada una de las piezas en su lugar y colócala al fuego. Cuando el agua comience a hervir, sube a través del tubo del filtro, entra en contacto con el café molido y sale por la chimenea para almacenarse en el depósito superior. Estas cafeteras ofrecen un café expreso fuerte de muy buena calidad. La prensa francesa está formada por un vaso cilíndrico estrecho, generalmente de cristal, una tapa y un émbolo de metal o plástico que se ajusta firmemente a los bordes. En su interior cuenta con un filtro de nylon, goma o aluminio que deja pasar solo el agua y no los granos de café. Tras mezclar el café molido con el agua, se hace descender suavemente este émbolo para que la bebida quede así filtrada y lista para servir. Vas a usar la cantidad de agua que vayas a hacer para tus tazas de café. Vas a introducir el filtro por donde va a pasar el agua, la pipeta que está ahí pegada. Y después vas a colocar la canastilla donde vas a utilizar café de grano. Enseguida vas a colocar la tapa por donde va a ir pasando el café. Cierras perfectamente bien y dejas que hierva el agua que va a ir subiendo y bajando constantemente. Así va a ir humedeciendo tus granos de café y va haciendo que el café vaya cayendo. Los percoladores se diferencian de las cafeteras por goteo en que hacen circular el agua a través de los granos varias veces. Esto da como resultado lo que a menudo se denomina sobreextracción. Y mi máquina favorita es la del capuchino. Aquí vamos a introducir el agua, la cantidad que necesitamos para las tazas que vamos a preparar. También aquí vamos a colocar en el portafiltro que viene con su canasta para colocar el café tipo expreso. Lo separamos y aquí introducimos el café y volvemos a sellar el portafiltro ajustándolo perfectamente bien. Por la lanceta está la llave de vapor con la que vamos a llevar la medición del vapor para que nuestra leche empiece a burbujear. Agregamos nuestro café y listo, ya tenemos nuestro delicioso expreso. Me encanta la tetera que silba. El vapor al subir por el torro de la tetera se encuentra con la abertura, que es más estrecha, lo que contrae el flujo de vapor mientras pasa por la boquilla y origina un chorro que la atraviesa y empieza a romperse en gotas, después de haber recorrido una cierta distancia. Eso hace que nuestra tetera silbe. Y nuestra cafetera por goteo. A mí me encanta esta cafetera porque tiene antigoteo, o sea que te dice, tiene un dispositivo que cuando quitas tu jarra, esta ya no gotea. Entonces no escuchas ese chirpiritido que se escucha cuando quitas tu jarra y empieza a gotear. Bueno, con esta no lo vas a obtener. También tiene un botón para que lo puedas programar a la hora que tú quieras. Te indica la frescura de tu café. Agregas café molido, te indica tus número de tazas que quieras utilizar. Aquí pones el agua, la cierras y la programas. También tiene un botón en que te indica si quieres tu café fuerte o suave. Eso significa que el goteo irá más rápido o lento dependiendo de cómo tú lo quieras. Yo te recomiendo que compres un molino de café que tenga la opción de moler el grano diferente y compra café en grano para obtener una mayor frescura.
bien amigos, muchas gracias por esta plática que tuvimos con nuestro cafecito y yo sé que si tú eres amante del café, esta información te ha de haber sido útil. Pues bien amigos, si quieren disfrutar de un día de cafecito, no se pierdan Días en la Cocina. Me encuentran en mis redes sociales, Instagram, Pinterest y Facebook como Días en la Cocina. Y si este video te gustó, suscríbete en el botoncito rojo de abajo que dice suscribirse. Pues bien amigos, sigamos con el día de cafecito. ¡Provecho!